tiempo, muchos de nosotros hemos aprendido a afrontar o a estar o confrontar las circunstancias que vivimos. La semana pasada veíamos algo interesante acerca de cómo Dios pelea nuestras batallas, cómo es tan importante el saber que no somos nosotros quienes ganamos o que peleamos las batallas, sino es Dios. Es tan importante saberlo que Él se va a participar de todas y cada una de las situaciones que nosotros podamos vivir o estemos viviendo. Díganme quién de nosotros no ha vivido circunstancias críticas y difíciles, o quién no ha padecido alguna enfermedad, o quién no ha padecido alguna tristeza, una angustia, una desesperación, quién no ha padecido circunstancias que hay veces que creemos que ya no podemos avanzar y ya no sentimos la capacidad de seguir adelante. Yo creo que muchos de nosotros en esos momentos nos hemos frustrado, hemos querido tirar la toalla, ya no queremos avanzar, ya nos queremos detener, ya queremos que nadie nos hable a veces de Cristo, y eso son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primeramente, acuérdense que quien pelea las batallas es Dios. Algunos de nosotros posiblemente no hemos comprendido o no hemos entendido que para poder pelear necesitamos dejarle todo el derecho a Dios de que Él pelee por nosotros. Si nosotros queremos pelear esa batalla o esas situaciones o las circunstancias que estamos viviendo, nosotros mismos estamos siendo como, si podría ser inconsciente o conscientemente, queriendo afrontar esas circunstancias, nos estamos volviendo como un poco de orgullosos y como soberbios, de decir yo puedo hacerlo, es más, yo lo voy a lograr. Ya ven que en muchas ocasiones nos enseñaron a eso, ¿verdad? Pero cuando tú vas a la Escritura y la Escritura te empieza a mostrar que necesitas dejarle a Dios el total de tus capacidades en cuanto a pelear las batallas, tú mismo te vas autoanalizando y diciendo, sí Señor, creo que yo he fallado porque no te he dejado en tus manos mis batallas, mis peleas, mis luchas, mis angustias, mis temores, mis enfermedades. Y es cuando nos enfrentamos a algo que Dios lo pone como una prueba. ¿Por qué? Porque esos mismos padecimientos que se van cumpliendo en muchos de los hermanos, fíjense, hermanos, no primos, ni parientes cercanos, hermanos, ¿verdad? Se van cumpliendo en todos y en cada uno de nosotros esos padecimientos, porque son necesarios que padezcamos. Es muy importante que padezcamos. El punto aquí es qué tanto tú le das la gloria, la honra y el poder a Dios cuando padeces alguna circunstancia. Porque Dios nos dice que hay poder, fíjense, poder en las circunstancias que estás viviendo cuando perseveras. Cuando perseveras. Y esto es interesante a la luz de las Escrituras porque Dios mismo nos habla de una forma particular al mostrarnos en todo momento la salida de nuestras circunstancias. Acompáñenme por favor en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Dice la Escritura:
el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren, esto es interesante para todos aquellos que conocemos de Cristo y conocemos de Dios, ¿verdad? Porque yo vuelvo a reiterarles, ¿cuántos de nosotros no hemos padecido circunstancias difíciles? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido una enfermedad, un problema familiar, un problema de fallecimiento de un ser querido? ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido muchas situaciones difíciles a veces? Yo creo que la mayoría o todos podríamos contar muchas ocasiones que hemos estado padeciendo, pero la palabra misma, recuerde que se tiene que cumplir. La misma palabra de Dios dice que Él la manda para que cumpla un propósito. Y ese propósito, si se dan cuenta, aquí Dios nos lo revela y nos dice que nosotros, en el mismo versículo 9 dice que nosotros, sabiendo que los mismos padecimientos, los mismos, se van cumpliendo, o sea que se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. O sea, tú dices, es que yo no quiero padecer, ¿verdad? Se van a cumplir. Pero también depende de ti qué tanto quieres que se cumpla. ¿Por qué? Porque la palabra está diseñada para la obra de Dios, para el propósito de Dios, no para nuestro propósito como tal. Fuera de Dios no podemos tener propósito. ¿Y qué es lo que llega a suceder cuando nosotros resistimos firmes en la fe? La fe, de acuerdo a la palabra que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, nos puede sacar automáticamente de cualquier problema. Fíjense, la fe nos puede sacar automáticamente de cualquier problema. Enfermedad, prueba o cualquier circunstancia que estés padeciendo o viviendo. Pero la palabra de Dios también nos enseña que algunas cosas deben ser soportadas. O sea, está bien la fe me puede sacar del problema y me puede sacar de la circunstancia, pero algunas cosas deben de ser soportadas. Esto es algo que Pablo, el apóstol Pablo, nos revela y nos enseña de una manera muy impresionante. Cuando tú estés padeciendo algo, una circunstancia que ya no puedes más, tienes que ser más constante en tu fe. Tienes que tener esa perseverancia. Fíjense la palabra perseverancia, que continúa. La palabra es perseverancia, a pesar de las circunstancias. Eso es perseverancia en la fe, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseña algo interesantísimo, en lo cual yo creo que te va a ayudar mucho cuando estés pasando situaciones críticas y difíciles. Vamos a 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios. Vamos al capítulo 12 de Corintios.
Vamos a leer del 7. Del 7. Vamos a partir del 7. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estos pasajes, estos 3 pasajes, tienen un significado dentro de lo que nosotros a veces no podemos valorar, pero tiene un significado y un poder impresionante. ¿Significado en qué? Que el mismo Espíritu Santo le revela a Pablo y le dice: a ver, Pablo, a ver, entiende que no es por tus fuerzas, no es por lo que tú sepas, no es tus capacidades físicas, mentales, no es por tu economía, no es por nada de lo que tú consideras que te puede ayudar a salir de una circunstancia. Y le revela tan hermosamente este punto a Pablo, que le dice el Espíritu Santo: es porque tú tienes que caer en una debilidad para reconocer que en la debilidad tú vas a ser fuerte. ¿Y cómo se debilita un ser humano orgulloso? Con mucho dinero, ¿no? ¿Cómo se debilita un ser humano? Que él cree que lo puede todo, que lo consigue todo, que logra todo, que lo posee todo, que todo lo ha hecho por él, que de Dios pues a veces no esperamos nada. ¿Cómo creen que Dios hace su obra para que ese ser humano que Dios lo creó voltee los ojos a él y diga: Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Creo que ahora reconozco que no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Verdad? Aquí hay algo interesante que dice que Dios le puso a Pablo. Muchos dicen que fue una enfermedad, muchos eruditos dicen que fue una enfermedad, otros eruditos dicen que fueron muchas circunstancias, pero yo me quedo con la enfermedad. Dice la palabra que, fíjense bien, Pablo le rogó 3 veces, pidiéndole a Dios que le quitara esa enfermedad, que le quitara esa situación que él tenía. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque la mayoría de nosotros saben bien que no hacemos lo correcto cuando estamos en un sentir de orgullo o de soberbia. Cuando estamos en un sentir de orgullo o de soberbia, la mayoría de nosotros no volteamos a ver a Dios. Volteamos a ver a nuestro alter ego. Y decimos: yo puedo, yo quiero, yo lo puedo. A mí me enseñaron que no necesito de nadie, que todas mis capacidades físicas, mentales, espirituales, económicas, sociales, van enfocadas a que yo sí voy a lograr, yo sí puedo, yo, ¿verdad? Y Pablo, fíjense, Dios le da un aguijón, dice que es una enfermedad, en el cual tocó la vida de Pablo, para que él rogara 3 veces y que se lo quitara. Yo digo que Pablo sí estaba muy pendiente de su enfermedad o de su situación que estaba viviendo.
porque no le dejaba hacer lo que él sabía hacer. Pablo, recuerden que era un erudito de la palabra de Dios, era un maestro, era una persona muy sensata sobre los principios de su religión. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría de lo que es la Torá, los 5 libros de la ley de Moisés. Este hombre era un educador, era tan capaz que podía dar cátedra a los catedráticos de esos tiempos, un doctorado si lo queremos ver de esa manera. Y Pablo, él siempre creció bajo la influencia de hombres poderosos, políticos, hombres poderosos socialmente, culturalmente. O sea, era un hombre muy preparado. ¿Y cómo creen que Dios hizo que llegara Pablo a los pies de Cristo? Porque dice la Escritura que él perseguía a los cristianos. Él perseguía a quienes consideraban que Jesucristo era como su Dios, ¿verdad? O que era Dios para los cristianos. Pablo hacía que pidieran perdón al concilio de los judíos por haber sido cristianos, por ser cristianos. Los hacía que confesaran, a veces no necesitaba que confesaran que ellos creían en Jesucristo, sino que nada más los torturaba, porque él creía y estaba fehacientemente que la ley judía era la que mandaba y la que determinaba los principios religiosos y éticos de su tiempo. Para saber bien lo que era Pablo, Pablo era el hombre más importante religiosamente en ese tiempo, juntamente con otro grupo. ¿Cómo poderle quitar a Pablo tanta sabiduría de su cabecita, verdad? Y decirle: Pablo, eso que tú aprendiste, eso que tú hiciste, eso que tú tienes, el poder que has logrado, ¿es gracias a quién? A Dios. ¿Verdad? Porque la palabra misma de Dios nos dice que Él da la sabiduría. Fíjense, Dios da el conocimiento. Dios pone y quita reyes, o Dios quita y pone gobernantes. Aquí nos está abriendo un panorama y tan importante para nosotros, porque algunos de nosotros pues tenemos ciertas influencias en algunas personas. Tenemos cargos importantes en nuestros trabajos, o tenemos cargos tan importantes en nuestra casa como madre y como padre, y tenemos una influencia tan positiva o negativa en nuestra casa que si no nos baja Dios 2 o 3 rayitas de orgullo, de soberbia, podemos caer en muchas de las cosas que hombres y mujeres han caído en esa situación de no creer que Dios les ha bendecido. Qué bendición después de que Dios le mandó hablar a Pablo, y la forma como le habló, ¿verdad? La forma como le habló. Dice la Biblia que Pablo, tan importante que era, iba caminando juntamente con otro grupo de personas. Él iba montado en un caballo. En aquellos tiempos los caballos tenían mucha relevancia e importancia para los políticos. Era como un Rolls Royce de estos tiempos, ¿verdad? O como un Jaguar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el que montaba un caballo, y aún el color del caballo, determinaba la posición de las personas, ¿sí? Y estar en un caballo era un estatus que le daba a la persona. Y Pablo iba a caballo y los demás iban a pie. Y dice la Biblia que Dios le habló con una voz a Pablo, ¿verdad? Y que todos la escucharon, todos los que iban a pie, y Pablo precisamente también. Y cuando escuchó esa voz, dice que el animal relinchó y Pablo cayó al suelo. ¿Saben qué simbología tiene eso? De que se cayó de su caballo y cayó al suelo. Más o menos, ¿sí tienen idea qué simbología tiene?
Bueno, pues hagan de cuenta su autoridad, su capacidad que él tenía de orgullo y de soberbia, ¡pum!, cayó al suelo. Cayó al suelo. Y todavía Dios dice que lo dejó 3 días ciego. 3 días ciego. Para que se diera cuenta que él solo no iba a poder hacer nada, ni lograr nada. Por eso yo les preguntaba hace ratito, ¿cómo creen que Dios, bueno, pues imagínense, Dios tiene toda la sabiduría del mundo y aparte, Él conoce bien a todos y cada uno de nosotros, los conoce bien? ¿Saben cómo Dios puede tratarte en tu vida? ¿Sí saben, verdad? Si somos un poquito altivos, o a la mitad de altivos, o arriba de altivos, pues nos baja del caballo y nos hace en el polvo caer y nos pone a nosotros en una situación de reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por Él. Por eso tenemos que padecer y pasar aflicciones, muchos de nosotros, para reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Algunos pues necesitamos más tiempecito, ¿verdad? Posiblemente de problemas familiares, más tiempecito de enfermedades, porque no lo reconocemos. Y Dios te puede mandar una enfermedad, no sé, a lo mejor de un mes, a lo mejor una gripita, o de años. No se sabe. O nos puede bajar del caballo quitándonos un poquito nuestra escuela, nuestro trabajo, nos puede quitar nuestra economía, nos puede hacer que nosotros podamos ver que la grandeza de Dios viene por Él. Pablo reconoció mucho de ello y empezó a darse cuenta que tenía que padecer cosas que él no había padecido anteriormente. ¿Cuántos de nosotros en el mundo, o sea, cuando antes de Cristo, felices de la vida, no nos pasaba nada, no teníamos nada, inolvidables noches, ¿verdad?, de juerga y de pasiones y demás, y todo, locura, y decimos, no, pues es que a mí me va bien, ¿para qué quiero a Dios? A mí me va excelente, ¿por qué quiero a Dios? Yo, es más, ni lo conozco. Como tenemos salud, como tenemos paz, como tenemos tranquilidad, como tenemos dinero, como tenemos, pues, yo puedo lograrlo solo, no necesito a Dios, ¿verdad? Entonces dice Dios, mira, ya puse los ojos en ti. Dice Dios, ya puse los ojos en ti. No te me vas a escapar. Si tú quieres seguir en tu idea, ¿verdad?, en tu idea de que tú puedes solo, adelante, Dios te deja. Pero Dios te lo anticipa y te dice, recuerde que Él es el soberano, el creador de todas las cosas, el que da y el que quita, el que bendice y el que parte si nosotros desobedecemos, maldice. Dice que Él hiere y Él sana. Él enferma y Él sana. Así lo dice la Escritura. Es reconocer a Dios en cada una de las circunstancias. ¿Por qué hay ocasiones que nosotros tenemos que padecer? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28. ¿Por qué tenemos que padecer? ¿Verdad? Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vean el versículo que sigue. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué tenemos que padecer?
Porque Dios te quiere hacer a imagen de Dios, a imagen de Jesús, ¿verdad? Y dice la Escritura que cuando tú padeces, tú tienes que reconocer que lo que estás padeciendo te va a ayudar para bien. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas, sean buenas o sean malas. Hay quienes reconocen que les ha ido mal, ¿verdad?, en su vida, con muchas circunstancias, que sí han padecido y todo, pero no reconocen que les está ayudando para bien. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10, nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí conocen la historia de Job, verdad? A ese hombre no le pasó nada. Nada le pasó, ¿verdad? Bueno, miren, Job, a diferencia de Pablo, no entendía, Job no entendía, en medio de su aflicción, el por qué había perdido sus bienes, por qué había perdido su familia. Tan crítico y tan difícil se vio Job. Imagínense que su propia esposa llegó a decirle: maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, tan crítico, ¿no? ¿Por qué Job no entendía la obra de Dios en su vida? En el libro de Job, cuando lo leemos, entendemos que él no comprendía qué estaba pasando en su vida, porque Dios trataba de mostrarle primeramente que tenía que depender totalmente de Dios. Aunque pasara lo que pasara, viera lo que viera, sintiera lo que sintiera. Y dice Job: yo hablo lo que no entendía. Job no entendía lo que estaba pasando. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, ¿ya tenemos? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Fíjense qué bonito. Entre Génesis y Apocalipsis está. Fíjense qué hermoso está esto. Dice, como tú y como yo, obviamente, ¿verdad? Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿No te has preguntado tú en alguna ocasión, o le has preguntado a Dios y le dices: es que no entiendo por qué me está pasando esto? Yo sé que aquí todos lo entienden, ¿verdad? Todos lo entienden. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué mi vida está sufriendo esto? No entiendo, Dios. Pues mira, te voy a decir dos cosas que son muy importantes. Una, trata de no entender a Dios.
trata de obedecer a Dios primero. Esa es la más importante. Cuando tú quieres entender las cosas sin obedecer a Dios, Dios no te va a revelar las cosas. Si tú obedeces y le pides a Dios que te las revele, Dios te las revela. Pero si no obedeces, no te va a decir nada. Pregúntale a todas las personas en el mundo por qué padecen circunstancias críticas y difíciles. Pregúntales y no van a saber responder. No van a saber responder. Pero un hijo de Dios que sabe y que ha oído a Dios y que sabe que Dios está con ellos, no ignoramos la obra de Dios. Y como no ignoramos la obra de Dios, entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando Job empezó a meditar, empezó él a mostrar que le faltaba conocimiento para comprender lo que Dios le estaba permitiendo que le sucediera. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Esto para hacerlo como un poema, como para hacerlo un mensaje profundo de nuestras vidas. Acompáñenme para que lo leamos, porque yo quiero que se quede en su cuaderno para que lo estudiemos. Y quienes no traen su cuaderno, pues apúntenlo en su celular. Y si no lo apuntan, bueno, ya sé que muchos de ustedes lo apuntan en su mente, que son muy... Job 42. Vamos a leer el versículo 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Dios le está diciendo a Job, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Fíjense, Job ya está diciendo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y le dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fíjense, ahí se ve cómo Job, después en el versículo 6 y 7, cómo Job entendió y comprendió tanto que se menospreció a sí mismo. Y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Que ahí es donde ya empiezas a entender las cosas. Dios le reveló a Job que sí estaba hablando correctamente, limpiamente, mientras lo dejó en duda. Todo lo que pasó Job lo dejó en duda. Como tú a veces, Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Qué estaré pecando? Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Estaré haciendo cosas incorrectas? Señor, ¿por qué? Bueno, cuando en verdad no estamos haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Pero cuando estamos haciendo cosas incorrectas, el mismo pecado nos sobrepasa, acuérdense. Y pagamos las consecuencias de lo que nosotros sembramos. Pero cuando no haces nada malo y le preguntas a Dios, pero ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Y empieza Dios a revelarte. Y al final, si se dan cuenta, escuchó
escuchó uno de sus amigos que a veces tanto lo señalan, ¿verdad? Y te dicen, es que tú eres el malo, tú eres el culpable, tú eres el que no sabes, tú eres el que no entiendes, tú eres el que no eres capaz, tú eres el que genera mentira, engaño, y tú te quedas, ¿será que yo, Señor? ¿Y será que yo? Pero cuando escuchas que Dios le dice a sus amigos, ¿sabes qué? Dice, ahora vas a hacer algo que necesitas hacer, porque no me gustó lo que hablaste de mi siervo Job. Porque mi siervo Job, todo lo que dijo era verdad. Pero Job no sabía que estaba hablando con la verdad, porque le seguía pasando lo mismo. Seguía sufriendo, seguía padeciendo la enfermedad. Habían muerto sus hijos, habían muerto algunos de sus empleados. Le dejó a lo que más quería, que era su esposa. Le dejó todo lo necesario que era para que él se diera cuenta que el poder de Dios estaba en sus manos. Qué importante es reconocer lo que Dios empieza a hacer en tu vida. Fíjense, yo espero que ya con esto tú vayas a comprender lo que estás viviendo. Pero hay ocasiones que cuando Dios aprieta más te ama. Y tú podrías decir, ¿será, Señor? ¿Será que sí? Cuando más te aprieta es porque Dios te ama. Y está tratando de que salga lo más que está rellenita ya ven que les había puesto el ejemplo de que si en algún momento tú tienes un carrufito de pasta de dientes y la aprietas, ¿verdad? Hasta el final tiene que salir pasta de dientes, ¿verdad? ¿O no? Sí. O algunos de nosotros somos hasta lo más profundo cristianos y en la parte superior pues somos carnales. Por eso Dios aprieta, para limpiar. Miren, acompáñenme por favor en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 12. Ya lo tenemos, dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Ya se dieron cuenta? ¿O no? Sí. Dice que entre más oprimían al pueblo de Dios, más se reproducían y más fuerza tenían. Denle gloria a Dios, hermanos, de veras, denle gloria a Dios cuando estás pasando pruebas difíciles y te está poniéndote en una situación crítica. ¿Por qué? Porque vas a crecer más. Te vas a volver más sabio, te vas a volver más entendido. Ya ven por qué nosotros como cristianos, como hijos de Dios, las circunstancias difíciles nos debemos de gozar. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque todo esto te va a hacer bien, te va a hacer un bien. Por eso necesitas pasar aflicciones, porque si no pasaras aflicciones te conformarías y llegaría un momento en que estarías en el confort y estarías muy tranquilo, quitado de la pena. Pero cuando vienen las aflicciones, vuelves a voltear los ojos a Dios y dices, perdóname, Dios. Así somos los seres humanos. Necesitamos ser probados cada ratito por medio del poder de Dios para agradecerle a Dios que por Él somos, por Él estamos y seguiremos siendo por Él. En el libro de Hechos, capítulo 8, hoy estoy yendo un poquito más versátil en la palabra,
El libro de Hechos, capítulo 1, Hechos, versículo 1 al 4, nos dice, Hechos 8. Sí. Hechos 8, versículo del 1 al 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense, hacer y enseñar. Sí, esas frases tienen que quedarse en nuestra mente. Hacer, ¿verdad? Y enseñar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con los frutos enseñamos y las hacemos. Y luego nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ay, no, perdón. No. Ya estamos. Se me apagó y de repente le escuché otra cosa que estaba. Perdón. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hacían estas personas cuando los esparcían? Aquí, de acuerdo a lo que leímos, más se propagaban, más iban y predicaban el evangelio, más iban y decían, no, Señor, pues ahora estamos predicando porque nos están persiguiendo, ahora vamos y predicamos. Miren, aquí no lo vamos a entender y espero, no, yo creo que sí, creo que el Espíritu Santo nos va a enseñar algo. Miren, la mayoría de congregaciones estamos cómodas dentro de la congregación, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, Dios dice que hubo una persecución, ¿sí? Al haber una persecución, obviamente, dice que muchos se empezaron a ir para otras partes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, las personas que estaban en esos lugares, en los otros lugares, no les llegaba el evangelio. ¿Qué necesitó hacer Dios para que les llegara el evangelio? Corretear a los cristianos. Ya se me están entendiendo. Correteó a los cristianos y dice, Señor, ya entendí que esto me va a ayudar para bien, y empezaron a expandirse más. Dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Sí. Y te tenía que propagar el evangelio, pero como estamos muchas congregaciones encerradas en nuestro pequeño ministerio, no se puede, hasta que Dios dice, a ver, vámonos ya, vámonos, salgamos, órale, ¡fum! Y nos saca para todas partes. Y vea la bendición que es. ¿Qué necesitas? Ser perseguido para poder propagar el evangelio. ¿Se acuerdan qué les pasó en el Éxodo que leímos, del 1-2? ¿Sí se acuerdan qué les pasó? Dice que entre más los oprimían, más que se reproducían y crecían. Eso es lo que necesitamos. Por eso, bendito Dios, métenos en más problemas. Métenos en más circunstancias. A veces, y se los he dicho y no tengo por qué, Dios lo sabe,
A veces mis oraciones es: Señor, mete a, no digo nombres porque luego se van a decir, a Julio, Señor, en más circunstancias difíciles, para que pueda entender el propósito tuyo en su vida, porque no ha alcanzado a ver la grandeza tuya. Estamos dormidos y es necesario que nos despiertes, Padre. Y hay veces que Dios en mis oraciones me ha escuchado, y gloria a Dios cuando veo problemas en alguno de ustedes. Gloria a Dios, digo, gracias Dios, gracias. Y ya cuando pasó la tempestad también le digo, gracias Dios, porque ahora estás bendiciendo a tus siervos y a tus siervas. Cuando pasan las dificultades es muy importante en todo momento, a toda hora, bendecir a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios. Si recordamos el principio de los pasajes que leímos, dice que es estar resistiendo, ¿verdad? Tenemos que resistir firmes en la fe. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, verdad? Nos fortalezca, nos afirme. Exactamente. ¿Qué es resistir en la fe cuando ya pasaron las circunstancias? Te va a fortalecer, te va a afirmar y más te va a capacitar. Vean qué interesante está. Y muchas personas piensan que los problemas son cosas que las debes de no afrontar. Ya ven que aquí enseñamos mucho de que éntrale a los problemas, no te eches para atrás, éntrale. Los problemas te van a capacitar, te van a fortalecer, te van a hacer hombre o mujer más sabio, y vas a fortalecerte más todavía de lo que eres. Los problemas no son para rehuir, los problemas son para enfrentar. Los problemas Dios nos permite a veces, no que nos hayamos metido en nosotros, ¿verdad? Si nos metimos en nosotros, cuidado, porque tenemos que salir pidiéndole a Dios que nos ayude a salir. Pero si nos metimos, recuerden que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así es que tienen que cosechar, o tenemos que sembrar lo que nosotros vivimos o sentimos. Miren, la palabra resistir, viene del griego. La palabra resistir viene del griego. Resistir, fíjense, resistir, ¿sí? Resistir. Sí, es más o menos lo que siento. Resistir, no así como resistir. Es upomeno, con H, upomeno, con H. Y significa estar abajo y permanecer, sufrir y soportar pruebas, tener fortaleza. Tener fortaleza. Resistir, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ponernos, yo creo que algunos de ustedes sí vivieron esas etapas, algunos de ustedes que los maestros eran muy consecuentes y nos ponían de castigo los libros en las manos. No sé si se acuerdan, ¿no? Que nos ponían y te reías más y te ponían otro libro más y estabas así, ¿no? Y estabas así. Y te burlabas más, te ponían otro libro y estabas así. No sé si les tocó a ustedes, bueno, a mí era constante eso. Le doy gracias a Dios que me ayudó a ser mejor persona en mi vida. Pero el tener los libros así, resistías a que no se te cayeran. ¿Están de acuerdo? Al resistir estabas abajo del problema, estabas abajo del problema, resistiendo a que no caiga. Bueno, miren, para que comprendamos todo lo que está sucediendo en el mundo, hay siervos y siervas de parte de Dios a tu vida que están resistiendo las fuerzas del mal para que tú estés bien. Qué interesante esto, ¿eh? Amén. La oración es el poder de luchar en contra de la resistencia opositora que es el enemigo. Y en tu casa, o no sé, alguna persona
que se interesa por tu vida y te ama, está así, resistiendo, para que no caiga en ti todo el peso del mal. Resistiendo. Está abajo, fíjense, se está poniendo él o ella en la situación de perseverar, de mantenerse, de resistir. Y sobre todo, entre más resiste, sus brazos, su mente, su corazón se están fortaleciendo. Entre más resistas, más te fortaleces y más te fortaleces. Por eso, una enfermedad es muy buena para algunos de nosotros. Es muy buena, pero no la apapachemos, porque no tiene que durar para toda la vida. Las enfermedades Dios las permite para que nosotros volteemos los ojos a Él y aprendamos a que Él tiene el poder, el control, el dominio y sobre todo de que Él procede en todas las cosas. Por entender la fe es necesario considerar que no es lo mismo fe en Dios. Fíjense, fe en Dios y fe en nosotros. Porque mucha gente dice, es que yo tengo fe en mí. Es una fe errónea, equivocada. Yo tengo fe en mí y escuchas a muchas personas. Sí, tengo fe en Dios, pero tengo mucha fe en mí. No, la fe es en Dios. La fe es en Dios. Mientras esa fe en Dios es una convicción de la veracidad que Dios va a hacer, una seguridad, algo que es certero de lo que tú estás pidiéndole y que estás esperando. Y estás convencido de lo que no has visto, pero que ya llegó. No sé cómo me salió, pero bueno. El Espíritu Santo es bonito, ¿verdad? Miren, yo entiendo que muchos de nosotros nos desesperamos cuando pasamos circunstancias difíciles y críticas. Y a veces no podemos soportar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10, 20, no sé, 1 año, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Saben por qué seguimos todavía con la misma circunstancia? Porque no hemos aprendido a resistir. Nuestra fe no se ha hecho fuerte. Porque cuando la fe se ha hecho fuerte, pasa lo que acabamos de decir. Tú esperas convencido o convencida de que lo que tú le has pedido a Dios ya está. En el momento que Dios desate esa bendición, tú dejaste de resistir. Tú dejaste de luchar, porque lo único que Dios te pide es que te esfuerces y seas valiente. Es lo único. Obviamente, juntamente con la obediencia, ¿verdad? Si no hay obediencia y no lo haces, entonces se viene el problema. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que comprender. Hay diferencia entre padecer estando en Cristo y padecer fuera de Cristo. Son 2 cosas diferentes, ¿eh? Hay quienes padecen enfermedades fuera de Cristo y hay quienes padecemos enfermedades dentro de Cristo. ¿Qué es esto que Dios nos está enseñando? Una, fuera de Cristo no tienes esperanza, fuerzas, capacidad de resistir, entendimiento de lo que estás viviendo. En Cristo, dice la Escritura, todo lo puedes. Resistir, capacidad de entender, sobre todo la lucha y seguir avanzando. Dice la palabra de Dios, y con esto ya estoy por concluir. Apocalipsis capítulo 21,
versículo 4. Fíjense, todos los que están dentro de Cristo, ¿qué va a suceder? Fíjense, dice en el versículo 4: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bonito. Ya no vas a sufrir ahí. Ahí ya no vas a padecer lo que ahorita estamos padeciendo. Ahí ya no va a haber más dolor, más llanto. Ahorita lo que estés viviendo no es nada comparable con la gloria de Dios que va a llegar un día a tu vida. Por eso es muy importante que tú comprendas el principio de sufrir en Cristo. Cuando tú sufres en Cristo, llega el momento que Él te afirma por medio de tu fe. Él te fortalece por medio de tu fe. Él te establece por medio de la fe. Y Él, aparte de eso, te ama mucho, más de lo que te imaginas. Y desafortunadamente, para algunos que no conocen de Cristo, Dios les ama. Recuerden, Dios les ama. El problema es que no saben cuánto amor hay de Dios para ellos, que no alcanzan a dimensionar ese amor y siguen haciendo las mismas cosas. Ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, pero hasta el día de hoy, mientras tengamos vida, tenemos que resistir, perseverar, firmes en la fe, para poder llegar a la meta que Dios ya tiene para nosotros como hijos de Dios. Miren, yo hice un examen de valoración histórica en mis antepasados, un examen de valor histórica. Yo decía, y lo digo por esto, porque decía, pues hoy, digo, mis abuelos no los conocí, mis tatarabuelos no los conocí, mis abuelitos sí los conocí, ya no están conmigo. Mis padres, pues obviamente sí los conocí, gracias a Dios, a los dos, que hay quienes no los conocen, ya que nacen y no los conocen. Y los conocí, pero ya no están conmigo. Y cuando empecé a hacer ese examen de valor histórico en mi vida, dije, tarde o temprano me va a tocar a mí. Tarde o temprano. O sea, que nadie de nosotros nos vamos a escapar. Y a lo mejor al rato mis hijos o mis nietos van a decir, me acuerdo de mi abuelito o de mi papá ¿verdad? Pero también ellos, tarde o temprano, se van a ir. Año 2023. Si tú recuerdas hace 10 años, al día de hoy dices, ¿cómo pasaron esos 10 años? ¿Cómo pasaron 5 años de mi vida tan rápido? Y cuando tú te vas acercando al tiempo determinado que está para todos, que es ir y dar cuentas y rendirle cuentas a Dios, muchos de nosotros no lo queremos porque tememos a la muerte. Ay, yo no me quiero morir, ¿y qué va a pasar? Qué preocupados estamos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar por el mundo? ¿Quién lo va a remediar, Señor? Por mi familia, ¿qué van a comer mis hijos? Ni te preocupes. Primera, gracias a Dios, porque no somos Dios. No somos Dios, no podemos remediar las cosas. Lo que sí te digo, que así como lo más seguro en el mundo, ahí sí te lo puedo decir, lo más seguro en el mundo
es la muerte. Ahí nadie se escapa. Nadie se escapa. Dios nos enseña a no tener miedo. Dios nos enseña a no tener miedo. Un hijo de Dios lo que quiere es: ¿a qué hora, Señor? Ya ven por nosotros. Ya, Señor, ya ven por nosotros. A veces los ruegos son así: ya, Señor, ya ven por nosotros. Ya ven por Pepe, por Lupita. No dicen no, ahorita no. No, ya ven, Señor. Ya ven. No, es que no, si comprendiéramos lo que Dios está haciendo en tu vida para que veas la gloria de Dios, vas a darte cuenta que en el momento que estés allá y digas: wow, lo que Dios había preparado para nosotros. Nada comparable con esta vida. Los sufrimientos sí son muchos, las aflicciones sí son muchas, pero resiste, no dejes ni abandones a Dios, resiste, mantente firme en Dios, no dejes que las aflicciones de este mundo te separen de Dios, mantente firme. Vamos a inclinar nuestro rostro y terminamos orando. Padre bueno, misericordioso, te damos gracias por el mensaje que nos diste, Dios. Yo creo que muchos de nosotros sabemos que tú, Señor, eres la fuente de poder, de gracia y de poder. Padre, esto que tú nos has enseñado hoy en el mensaje de resistir, Señor, en nuestras circunstancias y problemas, te doy gracias, Padre, porque yo sé que muchos, me incluyo yo, Señor, hemos estado pasando cosas muy fuertes en nuestras vidas, que hay veces que ya no queremos avanzar, que nos queremos detener, que queremos ya no seguir, porque nos sentimos cansados, nos sentimos frustrados, nos sentimos enfermos en algunas ocasiones, nos sentimos adoloridos, nos sentimos incapaces de seguir luchando. Padre, tú conoces los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú sabes por qué nos has permitido estar en esta lucha, o en las luchas que estamos viviendo, porque estamos pasando lo que estamos pasando. Yo glorifico tu nombre y exalto tu nombre por mis pruebas, por mis enfermedades, por mis circunstancias, por mis tribulaciones. Te doy gloria, honra y honor, porque sé que de esto, Señor, tú me vas a enseñar, me vas a fortalecer y sobre todo va a ser para bien mío. Gracias, bendito Padre, por la oportunidad de bendecir tu nombre a través de las pruebas y decir que te glorifiques, oh Jehová, en mí. Cuando yo estoy pasando circunstancias y reconozco que el poder y tu gloria vienen a través de esas circunstancias para decirte que me debo de gozar en mis tribulaciones, porque tu gracia se perfecciona en cada una de mis debilidades. Padre, nombrar algunas de las aflicciones que he tenido en este mundo, quizás no me acuerde de tantas, pero las que estoy viviendo ahora, hoy en estos tiempos, es decirte: gracias, Dios, por mis aflicciones, gracias, Dios, por mis tribulaciones, gracias, Dios, por haberme escogido entre millones de personas. Gracias, Padre, por ese amor inagotable y por ese crecimiento que nos estás dando a todos y cada uno. Bendice a todas y cada uno de los que están aquí congregándose, Señor, y a quienes no han podido venir. Te pido que les bendigas en todo lo que hagan, en todas sus áreas y en donde estén. Gracias, Padre, por el mensaje, porque a través de este mensaje hoy yo sé que me he fortalecido en tu amor. Gracias, bendito Dios, por ese fervor que has puesto en mi vida para adorarte, exaltarte y glorificarte. Te bendecimos, Dios, te glorificamos y estamos
a tu servicio en todo momento.